Y lo habíamos anticipado en el principio de este programa de Ciudad U, que íbamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y la presentación que hizo esta jubilada en el año 2015 y este fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hablar con Aníbal Paz, quien es especialista en Derecho de Seguridad Social, para entender un poco de qué se trata este fallo y qué puede provocar, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que aclarar es que el impuesto a las ganancias no se aplica a todos los jubilados, sino solamente a una pequeña porción de ellos, aquellos que tienen los ingresos más altos, y que el fallo de la Corte es de alcance individual. La primera consulta que nos han hecho en estas últimas semanas sobre este tema es precisamente determinar si estaban o no incluidos dentro de una posibilidad de reclamo al respecto. Entonces, lo primero que hay que decir es que se trata de un fallo de carácter individual, que alcanza solo a la persona esta que inició la acción en el año 2015, y que todo aquel jubilado que se vea afectado por la tributación de este impuesto a las ganancias podría iniciar un camino de litigio en defensa de sus propios derechos, pero no todo jubilado está alcanzado. Algún jubilado que esté en las mismas condiciones que esta mujer, que García, es una jurisprudencia que ya juega a favor, se puede decir, pero tiene que iniciar el trámite, ¿no? El reclamo correspondiente. Claro, ahí está la cuestión. No todos los jubilados que están en condiciones de pagar el impuesto a las ganancias o que están pagando han iniciado reclamos. Y aquí hay que hacer una diferenciación, porque todos sabemos que existe una litigiosidad muy grande con respecto a ANSES, es decir, los jubilados que procuran el reajuste de sus haberes litigan en el Fuero de la Seguridad Social contra ANSES, y cuando obtienen sentencias favorables, sus haberes, que eran de pequeña monta, se reajustan, quedan en ese momento atrapados por el impuesto. Es en ese momento de la etapa de una ejecución de sentencia cuando se dan con la sorpresa que los retroactivos o los haberes a futuro vienen dentro del tributo. Entonces, ese sería como un pequeño subgrupo de los jubilados que deberían demandar a través de este juicio de reajuste. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han iniciado juicio de reajuste? Porque los haberes jubilatorios altos no todos tienen que ver con la ley general, sino estamos hablando de leyes especiales. Aquellos docentes universitarios, docentes preuniversitarios, investigadores y científicos, magistrados, diplomáticos, todas estas leyes especiales que a lo mejor no han litigado como el gran grupo de jubilados en un juicio de reajuste porque no les corresponde al ser ley especial, y entonces ahora se ven ante la posibilidad de litigar para olvidarse del pago de este impuesto. Entonces, allí tendríamos dos grupos, los que han litigado y los que no han litigado. Pero a su vez, dentro de los que no han litigado, quedarían comprendidos también los que tributan, los que están jubilados por la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Otro tema particular. ¿Y allí qué sucede? Bien, en este caso de la gente que no ha iniciado juicio de reajuste contra ANSES, deberían iniciar un reclamo en lo sucesivo. Ahora bien, habría que poner un poquito paños fríos en la situación, habría que ser prudente, porque la Corte ha dado definiciones un tanto ambiguas, un tanto imprecisas, sobre cuáles son los requisitos para encontrarse en la misma situación que esta jubilada García de Entre Ríos. La Corte ha dicho que el impuesto a las ganancias es inconstitucional, pero no lo ha hecho desde la ciencia económica, desde la materia de tributación, lo ha hecho desde el punto de vista de los derechos constitucionales que están en juego. Es decir, el sector pasivo ha sido calificado por la Corte en este fallo como vulnerable, pero dentro de ese sector vulnerable hay gente que es más vulnerable que otra. Claro, depende de cuánto percibe y cuánto es la retención. Claro, ¿no? Y exactamente ahí es donde esa definición se empieza a tornar vaga, abstracta. Entonces habría que ver caso por caso cuándo podemos considerar que una persona es vulnerable, o que un jubilado, mejor dicho. Los criterios básicos que la Corte fija en este fallo tienen que ver con la mayor edad y con el estado de salud. Bien, ahora, que ese era otro factor importante, ¿no? Determinante del estado de salud de esta mujer. Claro, pero ahora bien, el fallo de la Corte en realidad no se acredita en la causa ninguna enfermedad. La actora, esta señora García, manifestó que tenía una afección de salud, no presentó ningún papel al respecto, simplemente lo manifestó. La Corte lo considera, lo da como válido, porque la causa se resuelve sin abrirse a prueba. Entonces, estas son las cuestiones que uno empieza a desmenuzar. Y nosotros vemos que la gente que quiera accionar ahora no se va a encontrar probablemente con una causa que no se abra prueba, sino al contrario, la AFIP en este caso, es muy posible que empiece a contestar este tipo de demandas diciendo, no señora, usted no está vulnerable, o acredite cuál es su estado de salud. Como quien dice. Exactamente. Bueno, lleva un largo tiempo también, si pensamos que esta demanda se inició en el 2015, estamos en el 2019, si bien está la jurisprudencia, pero bueno, lleva su tiempo, ¿no? Sí, no solo pensemos en el fallo, porque la señora García, desde el 2015 hasta el día de hoy, viene litigando para obtener la declaración de sus derechos.
ahora tiene que obtener el resultado de esa declaración, es decir, la devolución del impuesto. Es retroactivo, ¿no? Claro, le dan retroactividad desde el momento que se inicia el reclamo. Pero eso no se lo han devuelto inmediatamente, sino que empezará seguramente un proceso de ejecución de sentencia, hay que determinar cuánto se le debe y si ese monto debe actualizarse o no. Entonces, el plazo que hasta ahora parece dentro de todo razonable, todavía debe seguirse más allá. Y un jubilado que empiece hoy está hablando de un escenario litigioso de 5 años como mínimo también. Mínimo, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de esta amplia gama, aquellas personas que firmaron su consentimiento a la reparación histórica, ¿qué sucede allí? Bien, allí hay también algunas cuestiones que hay que determinar. Primero, yo siempre lo he dicho, ya lo he publicado incluso, la reparación histórica supone una transacción sobre una materia que ha sido objeto de litigio. En estos casos, cuando no ha habido juicio, la transacción mal puede versar sobre una materia que no ha sido objeto de litigio. Entonces habría allí alguna cuestión sobre si estos acuerdos son o no válidos. Pero dejando eso de lado, los acuerdos, válidos o no, no incluyen la pauta del impuesto a las ganancias. Entonces, aquellos que luego del reajuste, producto de esta reparación, pudieran quedar atrapados dentro del tributo, podrían analizar la posibilidad de accionar en defensa de sus derechos con los mismos parámetros que el fallo García determina. Bien, es decir que hay muchas posibilidades, hay que estar atento, hay que hacer la consulta ante todo. Sí, primero que nada. Aníbal, va a haber una charla muy importante mañana. Sí, en la Facultad de Derecho, en el Salón Vélez Sarsfield, la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho me ha invitado para hablar un poquito de este tema, un poquito más en profundidad. Es una charla destinada a colegas, tanto desde el área de la seguridad social como colegas tributaristas o de otras ramas que de pronto se ven interesados en esta temática para profundizar, para charlar y para ver todos estos aspectos procesales. Frente a los casos, ¿no? Claro, sobre todo las cuestiones procesales, los casos un poquito más prácticos, porque, digamos, como una especie de síntesis, este fallo, si bien es muy favorable a los jubilados y deja definiciones muy interesantes desde el punto de vista de la protección de los derechos, nos deja muchas incertidumbres desde el otro costado, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista tributario, porque no define con claridad si la jubilación es o no una ganancia, si la jubilación es o no un hecho imponible. Esto se figura todo en el voto de minoría del juez Rosenkrantz, pero también este voto ha sido leído con cierto tinte político y eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros somos juristas, tenemos que analizar el fallo objetivamente. Entonces hay que ver estas definiciones y para eso es la charla mañana. El debate recién comienza, ¿eh? Así es. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por favor, gracias por estar aquí en invitación. Ciudad U.